Bienvenidos, amigas y amigos, a un programa más de Conversando con Correa, en esta modalidad impuesta por el virus del coronavirus, vía internet, pero siempre con grandes invitados. Y en esta ocasión, John Perkins, estadounidense, escritor. Su mayor éxito ha sido Confesiones de un sicario económico. También aficionado, tal vez profesional, del chamanismo, de nuestras culturas ancestrales. Y él mismo, anteriormente, un sicario económico. John, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué significa ser sicario económico? ¿Cuál es el mensaje de tu libro? Bien, en primer lugar, es un gran honor estar con usted, presidente Correa. Le admiro desde hace muchos años. Mi título oficial era el de economista jefe en una de las principales empresas consultoras internacionales, pero mi trabajo era identificar países con recursos que querían obtener nuestras corporaciones, como el crudo en Ecuador, por ejemplo, y después negociar grandes préstamos para ese país a través del Banco Mundial y otras organizaciones vinculadas. Sin embargo, el dinero no iba directamente al país. El dinero iba a nuestras organizaciones para construir proyectos de infraestructuras en el país. Obras como centrales eléctricas, carreteras, parques industriales, puertos. Proyectos que, en primer lugar, generaron grandes beneficios para las empresas adjudicatarias y, en segundo lugar, dieron mucho dinero a un puñado de familias ricas del país, las familias ricas que poseen las industrias, los establecimientos comerciales. Esos grupos se beneficiaron de disponer más electricidad y de mejores carreteras, pero la mayoría de la gente se vio perjudicada porque se detraía dinero del sistema de salud, de la educación y de otros servicios públicos para poder saldar los préstamos. Al final, los préstamos nunca eran devueltos. No era posible devolverlos, era parte del plan. Así que básicamente creábamos una especie de imperio que se hacía con el control del país. Ahora podíamos volver al país y decir, ¿no pueden pagar sus préstamos? Pues vendan sus recursos. Ya sea petróleo o lo que tengan, véndanlos baratos a nuestra organización, sin ninguna regulación social o ambiental. O déjennos construir una base militar en su territorio, como usted bien sabe, por Ecuador. Vote con nosotros en la próxima cumbre de las Naciones Unidas contra Cuba. Cosas así. En esencia, tomábamos el control del país. Y tengo que decir, como supongo que usted también es consciente, que si el presidente del país no aceptaba esas condiciones, muchas veces la gente a la que llamábamos chacales intervenían y o bien derrocaban al gobierno orquestando un golpe de Estado, o bien asesinaban a los líderes como hicieron con Allende en Chile, con Lumumba en el Congo y al final con Dinh Diem en Vietnam, entre muchos otros. Tenemos una larga historia que sitúa a veces al presidente de un país, al ministro de Hacienda o a otra gente en una situación muy difícil. Así fue como creamos un verdadero imperio global, un imperio corporativo. Lo terrible de esto, de todas formas, ahora que estamos sufriendo del coronavirus, es que creamos un sistema económico global que yo llamo economía de la muerte. He escrito sobre ello un nuevo libro que sale en junio que se titula Tocando al Jaguar. El libro entra en detalles sobre cómo creamos esta economía de la muerte, que es un sistema económico basado en la explotación cada vez más rápida de recursos que se están agotando. Es una economía básicamente suicida y no está funcionando. Y estamos viendo ahora esta explotación en todo el mundo, la dependencia de los países de América Latina, por ejemplo, su dependencia de la inversión extranjera, de la explotación de materias primas como el petróleo, el zinc, el cobre y otros recursos a Estados Unidos, e incluso a gran escala flores y otras mercancías de ese tipo. Ya sabe, plátanos, frutas, verduras, todo tipo de cosas. Y todo ello está poniendo a estos países en una posición muy vulnerable. Estados Unidos está sufriendo del coronavirus, pero en cierto modo creo que pone a otros países que son muy dependientes del comercio con nosotros y ahora con China y Europa en una posición muy vulnerable. Es una situación extremadamente peligrosa. Yo he sido testigo, o tal vez víctima, de lo que tú dices, los dólares como instrumento de chantaje. Recuerdo cuando fui ministro de Economía en el 2005, abril del 2005, cambié las políticas económicas o traté de cambiar esas políticas económicas. Ya había un crédito aprobado, se habían cumplido todas las condiciones hasta diciembre del 2004 y nunca llegó.
Y cuando fui a Washington a preguntar al Banco Mundial, era un crédito del Banco Mundial, ¿qué pasó? Pamela Cox, vicepresidente del Banco Mundial, al menos frontalmente, porque los demás daban vueltas, me dijo claramente, no les vamos a dar el crédito porque usted cambió las políticas económicas, es decir, los dólares como instrumento de chantaje. Pero déjanos profundizar un poco más sobre esta idea del control a través de los dólares y muchas veces ya por otros métodos también. ¿Nos puede dar un ejemplo concreto que tú vivís como anterior sicario económico en que se impuso a un país o se indujo a un país a endeudarse para luego someterlo? ¿Tienes algún caso concreto que nos pueda dar como ejemplo para ilustrar? Sí, hay muchos ejemplos. Ya sabe, por ejemplo, en Ecuador, en los años 70, una junta militar tomó el poder y la CIA estuvo muy involucrada. Al mismo tiempo, yo estaba allí en calidad de sicario económico. Fui a Ecuador como antes estuve en Colombia y en muchos países de América Latina. Básicamente, yendo a visitar a presidentes que, de hecho, en muchas ocasiones eran dictadores militares que sabían que en gran parte debían su seguridad al apoyo de la CIA, de modo que era muy fácil ir y decirles, oigan, acepten de nosotros este gran préstamo y contraten a nuestra empresa. De hecho, nunca verán el dinero. El dinero, de hecho, nunca entrará en su país. Saldrá de un banco en Washington, como el Banco Mundial, y acabará en una cuenta en un banco de Houston, Texas, o en San Francisco. Es un juego con dinero respaldado por la Reserva Federal para pagar a Halliburton o a otras grandes empresas que vengan y construyan esas grandes infraestructuras. Pero su familia y las familias de sus amigos se beneficiarán porque son dueños de la industria y se van a beneficiar de toda la electricidad producida. Básicamente es como decir, en esta mano tengo unos cuantos miles de millones de dólares para mostrarle que después podrá pagar lo que construyan nuestras corporaciones. Y si no lo acepta, en esta mano tengo una pistola. Bueno, yo nunca he llevado pistola, nunca. Pero sabíamos que detrás de nosotros estaba esa gente a la que llamábamos chacales. Así pues, si el presidente o el ministro de Hacienda no aceptaban esos tratos, no conseguían nuestro apoyo. Tal vez no fueran eliminados, dependía de quiénes eran. Pero si eran una junta militar colocada en un puesto con nuestra ayuda, dejábamos de apoyarles. Y probablemente eso significara la derrota para ellos. Había una cantidad enorme de poder en juego. Esa era la regla general, pero hubo dos grandes excepciones en América Latina. La primera fue el presidente Jaime Roldós de Ecuador y la segunda fue el presidente Omar Torrijos de Panamá. Ambos se resistieron. Ambos, a mi parecer, eran nacionalistas convencidos. Los llamábamos comunistas, pero no eran comunistas, eran socialistas. Pero antes que nada eran nacionalistas y se negaron a entrar en ese juego. Y ambos murieron en accidentes aéreos. Sus aviones privados se estrellaron. Y hubo muchas sospechas de que habían sido asesinados, aunque de hecho nunca se ha demostrado. Pero hay muchos indicios de que fueron eliminados y antes había todas las razones para creer que serían eliminados. Ambos esperaban algo así, especialmente Torrijos. Su avión se estrelló 2 meses después de que se estrellara el del presidente Roldós, así que esperaba que algo fuera a suceder. Tú escribiste tu libro Confessions of Economic Hitman, creo 2003-2004, y tienes una nueva versión, New Confessions of Economic Hitman, del 2015, donde dices que continúan estas amenazas, estas agresiones, pero de forma más sutil. Por ejemplo, se asesina ahora la reputación de los dirigentes progresistas, de los dirigentes nacionalistas. ¿Qué tienes para decirnos al respecto? Sí, escribí una nueva versión de Confesiones de un sicario económico porque durante, digamos, los 12 años que han pasado entre los dos libros, las cosas han empeorado. Hoy aún existen personas como yo. Como dije anteriormente, yo era una especie de sicario económico genérico. No me importaba de qué corporación estadounidense se tratara, General Electric, Halliburton,
Brown Root o Bechtel, mientras fuese una compañía estadounidense y nosotros recibiéramos la parte que nos correspondía por la operación. Ese tipo de gente aún existe por ahí. Pero ahora toda corporación importante cuenta en sus filas con el equivalente de un sicario económico. Todas las corporaciones internacionales, las empresas petroleras, farmacéuticas, minoristas, todas están al servicio de esas empresas y viajan a otros países, por ejemplo a Indonesia, que es un caso reciente, y dicen: queremos construir una nueva fábrica y lo haremos en Indonesia a cambio de un impuesto mínimo y de poder pagar salarios bajos. Y luego van a Filipinas y dicen: ¿pueden ofrecernos un trato mejor que el de Indonesia? Así es como se hace. Al mismo tiempo, vemos que en Estados Unidos el número de jóvenes con una enorme deuda estudiantil va en aumento, además de gente endeudada por tratamientos sanitarios o tarjetas de crédito. Así que este sistema de sicarios económicos, que se inició con el fin de explotar a otros países, sobre todo a los llamados países en vías de desarrollo, ahora se ha extendido por el mundo y se ha vuelto contra nosotros. Es un sistema sumamente efectivo, o así lo parece, que se vale de la muerte y del miedo, ya sea el miedo a morir asesinado, en el caso de un presidente, o el miedo a endeudarse de por vida, en el caso de los estudiantes de Estados Unidos, donde no puedes librarte de la deuda estudiantil ni siquiera declarándote en bancarrota. Es un sistema muy efectivo. Sin embargo, debo decir que eso fue justamente lo que creó este sistema económico fracasado que tenemos, la economía de la muerte, a la que deberíamos achacarle al menos en parte la responsabilidad por el coronavirus y por todas las crisis que enfrentamos. Decimos que tenemos un problema con el cambio climático, con la desigualdad de ingresos, con el terrorismo, con la extinción de las especies, pero esos son solo síntomas de un sistema económico global deficiente que yo, en calidad de sicario económico, ayudé a desarrollar y promover. Y por eso me he pasado el resto de mi vida intentando cambiarlo, ya que me sentí muy culpable. Me sentí mal por haber hecho todo eso. Tú hablabas, y tú hablas en tu libro, de asesinato de la reputación. Ahora hay toda una estrategia regional llamada lawfare, judicialización de la política, lawfare, ¿no? Que tiene dos patas: el linchamiento mediático, asesinar tu reputación, y luego jueces sometidos, amenazados o comprados, lo único que hacen es copiar los titulares, ¿no? Y condenar, perseguir a dirigentes progresistas, nacionalistas, para aislarlos. ¿Conoces de esa estrategia que existe ahora en América Latina? Sabe, esta idea del asesinato de la reputación en realidad lleva mucho tiempo existiendo. Si nos fijamos en el movimiento para quitarle a Allende la presidencia de Chile, se trataba de una campaña realmente fuerte lanzada desde Estados Unidos para demostrar que era comunista, que era un títere de Rusia, lo cual no era cierto en absoluto. Se trataba de una noticia totalmente falsa, pero resultó ser extremadamente eficaz. Antes de eso, a principios de los años 50, Mossadegh en Irán fue derrocado por un agente de la CIA que entró y convenció al país, sobornando a los periódicos, a los medios, a la policía y provocando manifestaciones de que Mossadegh no era popular, pero era muy popular. Y en gran parte fue una campaña mediática. Y ciertamente en tiempos más recientes vemos al presidente Lula de Brasil recorriendo ese camino. Solo fue una campaña de difamación. Hemos visto una arremetida contra usted, presidente Correa. Hemos visto una arremetida contra Zelaya, en Honduras. No funcionó en algunos casos, pero Zelaya fue derrocado. Esto es viejo, pero ahora se está poniendo peor. Y se está poniendo mucho peor en parte por el poder de Internet, el poder de las redes sociales, que puede ser muy positivo. A veces hablo de cómo usarlas para reformar las corporaciones, para unir a los consumidores en un boicot, pero también puede ser extremadamente efectivo para destruir la reputación de los políticos. Ciertamente lo vemos hoy en Estados Unidos. El presidente Trump es un maestro en hacer declaraciones falsas, totalmente falsas. Hemos vivido cambios de vez en cuando, pero él destruye reputaciones así de fácil. Lo intenta y a menudo lo consigue. Leí tu nuevo libro, ¿no? New Confessions of Economic Hitman,
Y bueno, temo que hay algunas imprecisiones. Tú sostienes que después del golpe de Estado que intentaron darme el 30 de septiembre del 2010, y no es por defender mi gobierno, pero es la verdad, yo cambié la política petrolera y pasé a abrir la 11ª ronda petrolera para el suroriente ecuatoriano. Pero eso no es correcto. Siempre mi política fue, se lo dije al pueblo ecuatoriano, puedo estar equivocado, pero es lo que creo, que debemos aprovechar nuestros recursos naturales con absoluta responsabilidad ambiental y social. Ahí hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, el principal problema para la región amazónica no es la explotación petrolera. En el Yasuní hay 1 millón de hectáreas. La explotación petrolera afecta a 250 hectáreas. El principal peligro es la extensión de la frontera agropecuaria. Y si tú no das alternativas de trabajo, de ingreso, eso se seguirá expandiendo y se seguirá destruyendo selva amazónica. Pero en otras palabras, yo creo que un país, sobre todo en vías de desarrollo, debe aprovechar al máximo sus recursos naturales, en este caso no renovables, con absoluta responsabilidad social y ambiental, pero tenemos también desafíos como superar la pobreza. Tenemos todavía gente que se nos muere, niños que se nos mueren por patologías perfectamente evitables en el siglo XXI, pero no hay los recursos para atender esas patologías. Sé que no coinciden en esto. Nuestra filosofía siempre fue utilizar el extractivismo para salir de él, para desarrollar otros sectores de la economía, como la economía del conocimiento, la economía basada en las ideas, el único recurso infinito. Pero ¿cuál sería tu alternativa si países como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, no pueden utilizar sus recursos naturales? Usted ha tocado un tema muy interesante. Sí, en cierto modo mi trabajo, tal como yo lo veo, es ser una voz controversial. Es ser alguien... A ver, yo amo Estados Unidos. Mi familia lleva 300 años aquí, desde la Revolución Americana. Pero creo que como parte de la democracia a veces debemos representar una postura opuesta a la del gobierno. También lo vi en Ecuador. Amo Ecuador, lo amo. Estuve allí como voluntario del Cuerpo de Paz. Llevo años viajando allí. Una gran parte de mi trabajo está relacionada con la protección del medio ambiente, como bien sabe. A veces he tenido choques con usted respecto a su política. Lo sé. En parte fue porque mi trabajo consistía en representar una postura alternativa. Creo que el presidente Correa se encontraba en una posición extremadamente complicada. Extremadamente complicada. Porque la densidad poblacional en los montes de la costa de Ecuador es una de las más altas de Latinoamérica. Y allí hay mucha gente pobre y con un nivel de educación y de servicios sanitarios muy básico. Y al mismo tiempo, un tercio del país tiene probablemente una de las densidades poblacionales más bajas de Latinoamérica, el área del Amazonas, que además tiene petróleo. Así que hay una constante presión sobre el presidente de Ecuador. La gente decía, si allí no vive nadie y hay mucho petróleo, ¿por qué no podemos ir y tomarlo para apoyar de esta manera a nuestro sistema social, nuestra sanidad y educación? Tal y como dijo usted. Pero al mismo tiempo es un área muy frágil. Tal como lo veo, mi trabajo consiste en ser portavoz de esa área frágil, aunque reconozco plenamente lo difícil que es la situación en la que estaba usted y cualquier presidente que se encuentre en esas circunstancias. John, es claro que nuestro modo de vida, yo soy especialista en desarrollo, es insostenible. La acumulación ilimitada, el crecimiento ilimitado, no son insostenibles, indeseables, porque se ha demostrado más crecimiento, más Producto Interno Bruto por habitante, más ingreso por persona, no da más felicidad. Pero también es cierto lo contrario. Hay gente que todavía no ha satisfecho sus necesidades básicas para vivir dignamente, incluso para garantizar la reproducción adecuada de la vida, y ese es el mayor dilema moral, el mayor desafío moral que tenemos como humanidad, porque hay los recursos para hacerlo. Hay que encontrar el justo equilibrio y para eso hay que aprovechar adecuadamente los recursos que cada país tiene. Pero tú has hablado de la economía de la muerte, de la economía de la vida, después de esta emergencia planetaria que estamos enfrentando, el coronavirus, tal vez el más grave peligro del último siglo que ha tenido que enfrentar la humanidad, que nos demuestra lo frágiles que somos.
¿no? La arrogante humanidad viéndose desafiada por un virus microscópico, entendiendo por fin que para que vivamos felices debemos hacer felices a los demás. Para vivir bien deben vivir bien los demás, porque este virus no distingue entre ricos, pobres, entre Europa o América Latina. Entonces, por ejemplo, nos debe llevar a la conclusión que la salud no debe ser una mercancía, sino un derecho al alcance de todas y de todos. El mundo post-pandemia va a ser diferente. Ojalá se acerque mucho más a lo que tú defines como esa economía de la vida, que no se busque esa acumulación ilimitada, destruyendo la naturaleza. Tus criterios son muy cercanos al concepto del summa causale en Quichua, el buen vivir de nuestros pueblos ancestrales, que significa, sí, satisfacer necesidades básicas para una vida digna, pero también en armonía con la naturaleza, en armonía con otros seres humanos, los bienes relacionales tan importantes para la felicidad, y con respeto absoluto a todas las culturas. Entonces, ojalá cambie ese mundo después de esta pandemia, el mundo en que vivimos, y cambie para mejor, pasando de aquello que llamas economía de la muerte a esa economía de la vida. Yo también espero que así sea. Pienso que durante su presidencia en Ecuador, usted implementó dos extraordinarias nociones filosóficas de enorme importancia. La primera son los derechos de la naturaleza que otorga la nueva constitución del país, derechos iguales a los derechos humanos. Y la segunda es la política del buen vivir, que de hecho es la economía de la vida. Siempre me he sentido muy impresionado por ella. Y creo que después de que usted se fuera de Ecuador, el país ha dado un paso atrás en ese sentido. En realidad, de alguna manera, todo se reduce a la fuerza motriz de la economía de la muerte, que es maximizar los beneficios a corto plazo sin tener en cuenta el costo social y medioambiental. Friedman dijo que si lo hacemos, se arreglarán automáticamente todos los problemas sociales y medioambientales. Pero luego descubrimos que no funciona, que es una política insensata. Así pues, debemos ir más allá. Y creo que cuando usted habla de calidad interior, cuando usted habla de que debemos ayudar a la gente pobre, a la gente que pasa hambre, que no tiene agua, electricidad, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la mejor solución para eso es igualar las cosas. Si en vez de maximizar los beneficios a corto plazo, nos guiamos por el propósito de pagarles una tasa de rendimiento decente a los inversores que invierten en algo que aumente los beneficios a largo plazo para la gente y la naturaleza, eso quiere decir que estaríamos pagando a la gente para eliminar la contaminación. Imagínese si los impuestos estadounidenses, el 54% de mis impuestos, del presupuesto discrecional de Estados Unidos, están destinados a la industria militar. O sea, básicamente a matar a la gente. Imagínese si ese dinero, o gran parte de ese dinero, se lo pagáramos a las mismas empresas, a Raytheon y General Dynamics, que actualmente se dedican a la producción de misiles, pero destinándolo a proyectos de extracción del plástico de los océanos, a recuperar el medio ambiente destruido, a limpiar los vertidos de petróleo en Ecuador y la Amazonía. Podríamos destinar ese dinero para limpiar. Tenemos vertidos de petróleo por todo el mundo, entornos devastados, para manejarnos con las nuevas tecnologías. Creo que ahora tenemos una enorme oportunidad de invertir en cosas que fomentan la vida. Si lo hacemos, al mismo tiempo estaremos haciendo una gran inversión en ayudar a la gente que no tiene agua, ni electricidad, ni sistemas adecuados de saneamiento. Y son muchas personas en todo el mundo. Espero que vayamos todos en esa dirección. Y espero que este coronavirus nos ayude a entenderlo. He hablado mucho de esto. El presupuesto militar anual de Estados Unidos se sitúa entre 600.000 y 700.000 millones de dólares. Y ahora nos gastamos unos 3 billones de dólares para luchar contra el coronavirus. Si hubiéramos destinado la mitad de ese presupuesto militar en los últimos 10 años para crear un mejor sistema de sanidad en este país, ahora todos estaríamos mejor. Todo el mundo estaría mejor. Y lo mismo puede decirse de todos los países. Así que espero que aprendamos algo en este proceso. El mundo después de la pandemia será un mundo diferente. Ojalá sea un mundo mejor.
Muchas gracias, John, por acompañarme en este programa. Y a ustedes, amigas y amigos, hasta un episodio más de Conversando con Correa.